Seguimos con la segunda mesa redonda. La va a moderar mi compañera Paula Torán. Paula es investigadora del área de sostenibilidad de BCC Innovation, es licenciada en Ciencias Ambientales, graduada en Gastronomía y Artes Culinarias y máster en Ciencias Gastronómicas. En la actualidad realiza su tesis doctoral para desarrollar una metodología que permita integrar los conceptos de ecodiseño y diseño centrado en el usuario para el desarrollo de nuevos productos culinarios. Así que, Paula, toda Muchas tuya. gracias, Cinta. Bueno, ya invito a pasar también a la mesa, ¿vale? Muchas gracias, Cinta, y muchas gracias a Josep María, que lo tenemos a través de Zoom, si no me equivoco, a Fede y Pablo. Muchas gracias a todos por participar en esta mesa y por darnos la oportunidad de conocer acciones concretas que se estén llevando a cabo desde el sector de la restauración, ¿no? Esta mesa será un poco más práctica y aplicada. Sin más, voy a pasar a leer brevemente vuestra biografía. Tenemos a José Santiso, de Fogardo Santiso, y Fogardo Santiso abrió sus puertas en 1996 como proyecto familiar de restauración con el objetivo de poner en valor la cultura gallega, el entorno rural y las tradiciones campesinas. Con el paso del tiempo se convirtió en un referente cultural y gastronómico en Galicia. A partir del 2007 comenzó el camino de cara a la sostenibilidad como modelo de restauración y en la dignificación del mundo rural. También comenzó un viaje al autoabastecimiento, pasando a producir sus propias materias primas ecológicas y ayudar a otros productores. Actualmente, Fogardo Santiso cuenta con 5 restaurantes y un servicio de catering y además disponen de 10 hectáreas de huerta ecológica propia. Por otro lado, a través de su servicio de consultoría Fogar 360, están asesorando y auditando los comedores de la empresa Inditex en Galicia, en materia de sostenibilidad y economía circular. ¿Alguno no? A Josep María lo tenemos aquí. Hola. ¿Qué tal? ¿Nos escuchas bien, no? ¿Me puedes escuchar? Buenos días, os escucho, sí, perfectamente. Buenos días. Bien, pues Josep María Rivas viene de Bodegas Torres, él es el director de cambio climático de la familia Torres. Es ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Cataluña y máster en sistemas energéticos sostenibles por la Universidad Chalmers de Gotemburgo. Antes de su incorporación a la familia Torres como director de cambio climático hace 3 años, trabajó como consultor en eficiencia energética en empresas del sector de la automoción y la alimentación. También es miembro de la Junta Directiva de International Wineries for Climate Action desde que se fundó la asociación y es miembro de la Junta del Grupo Español de Crecimiento Verde. También tenemos a Federico Pacha. Bueno, Fede. Fede es chef y gran conocedor de la cultura y de la cocina tradicional vasca, así como del producto y del funcionamiento del primer sector. Ha pasado por diferentes cocinas y ha sido profesor de la Escuela Luis Irizar, el centro donde estudió. Actualmente dirige un modelo que es capaz de hacer realidad la filosofía de Slow Food e introducirla en el mundo empresarial. Gestiona la cantina de la empresa Orona, en la que dan de comer a 600 personas diariamente y donde su equipo también realiza todo el proceso de transformación de alimentos en el mismo espacio, elaborando desde productos como la pasta, el pan o el helado. Además, también regenta el restaurante Lurra en el Museo Chillida-Leku, con el mismo concepto. Y por último tenemos a Pablo Barrenechea, de Fundación Ecodes. Pablo es adjunto a la dirección de la Fundación Ecología y Desarrollo Ecodes y desde el año 2013 trabaja en iniciativas para la aceleración de la movilización de la acción climática. Primero en Perú, a través del proyecto Pon de tu parte y vinculado a la hoja de ruta de la COP20 de Lima. Posteriormente, a través de la iniciativa 1 millón de compromisos por el clima, que en 2015 llevó a la Cumbre del Clima de París más de 1 millón de compromisos de la sociedad española. Y desde 2016, en el desarrollo de la Comunidad por el Clima, que luego nos contará un poco más sobre esto, que busca impulsar a la sociedad a actuar frente a la crisis climática. Actualmente dirige el área de acción climática buscando la aceleración de la acción ante la crisis climática, promoviendo proyectos e iniciativas de mitigación y adaptación del cambio climático. Uno a los 4. Bueno. Muy bien, pues si os parece voy a empezar por ti, José.
Vosotros lleváis muchos años trabajando en gastronomía y una gastronomía, bueno, pues muy ligada al territorio y a la cultura, ¿no? A la cultura gallega, introduciendo, bueno, la innovación en muchos de vuestros procesos. Me gustaría, por favor, que, bueno, compartieras con nosotras, con nosotros, bueno, cómo surge vuestro proyecto profesional y las claves que han llevado a ser, bueno, ahora mismo es una referencia. Bueno, primero dar gracias aquí a este territorio tan combativo como el País Vasco, que bueno, que nos representa también un poco ese espíritu de libres, ¿no? De que al final lo que queremos es lo mejor para nuestra tierra, que tampoco se gestiona últimamente, ¿no? Parece que todos estamos alineados, lo que nos dicen, nos hablan de las agendas estas, 2050, hostias, es que no nos dicen nada nuevo, joder, que al final los que venimos haciendo estas cosas ya llevamos 20 o 30 años trabajando en esto sin que nadie nos lo pusiera en una agenda. Es decir, es nuestra filosofía de vida, es nuestro ADN. Luego, no vengo a hablar de mi libro, al final, ¿sabes? Aquí podemos aportar un poquito inquietudes y experiencia y conocimiento, ¿no? Nosotros cuando empezamos en el 96, empezamos porque entendíamos que la restauración es algo que se puede entender como, a ver, nadie puede pasar de comer es imprescindible, ¿no? Entonces, como buenos gallegos, como sois aquí los vascos, de comer nos gusta un poco. Antes hablaban de comer para vivir, no, yo creo que más bien vivimos para comer. Entonces, esta es una película importante de contar, ¿no? Es decir, ¿para qué queremos la gastronomía? Como medio, es el medio. La gastronomía es el medio para llegar a cuanta más gente, pero llegarle a la conciencia, ¿no? Es decir, al final estamos de paso, eso está claro, no somos nadie, ni somos nada. Es decir, el planeta está y va a seguir con nosotros o sin nosotros. Lo único que podemos hacer es comernos el futuro de las siguientes generaciones, eso lo tengo claro, que como lo cambiemos, pero a otra marcha, no a la marcha de los que ponen las agendas, la cosa se va a complicar, ¿no? Entonces, bueno, después en el tema de esto del I+D, que me parece tan absurdo, es decir, le llamamos I+D a una cosa que deberíamos tener todos, que es ese espíritu de joder, hacer cosas, mejorar lo que tienes a tu alrededor, ¿no? Eso es el I+D. A mi tierra se llamaba una cosa muy sencilla de aplicar, era ensayo-error. El ensayo-error y estar continuamente aprendiendo de lo que haces. Eso no, con los niños pequeños, no. Cuando tocas algo, te das la hostia, pues te dicen, por ahí no. Y luego aplicamos el sentido común, que nadie lo aplica. Entonces, y al final las administraciones, para mí no pintan nada. Solo deberían estar al servicio de lo que está pasando. Y eso es legislar rápido para que no lo hagas fuera de la ley, porque al final los que nos sentimos pioneros de todo, o los que llevamos toda la vida haciendo esto porque nos da la gana, por compromiso con nosotros mismos y con los que vengan detrás, lo hacemos sabiendo que estamos fuera de la ley. Quiero decir, cuando arrancamos proyectos de permacultura, de utilizar el aceite de la freidora para meterle al coche o al tractor o producir la calefacción, no sé qué, y bueno, 100 millones de cosas más, no quiero hablar de mi libro. La historia es, ¿qué está pasando? ¿Por qué todo se ralentiza tanto y tienen que venir los gurús mundiales para alinearse y decir cómo vamos a estar en el futuro? A ver, si ya venimos muchos los que intentamos vivir en armonía con la naturaleza o con el planeta, que entiendo que es la única manera de vivir en este mundo. Es decir, entendemos que no podemos estar desconectados el campo y la ciudad, y el urbanita que viene al campo y le molesta la vaca porque caga o tal. A ver, eso todo tiene que desaparecer. Tenemos que entender que si no producimos alimentos responsables y llegamos a la conciencia de la gente, pues esto se va a poner muy feo. Y yo entiendo que lo feo pues ya es que ya te tengan que decir que vas a tener que comer insectos, con todos mis respetos. Yo creo que hay que comer insectos, evidentemente, pero ya los estamos comiendo y el que diga que no, pues tiene un problema. Pero aquí lo que tenemos que ser es responsables, ¿no? Y creo que ahí tenemos un problema ya de base, ¿no? Es decir, que es que no nos implicamos, ¿no? No nos comprometemos con esto, ¿no? Y luego después, bueno, para nosotros, para ir a la base y terminar y dejar hablar a esta gente también. Es decir, nosotros los pilares son clásicos, ¿no? Es decir,
A ver, el compromiso social, medioambiental y económico también, porque al final la sostenibilidad pasa por tu propia autosuficiencia. Es decir, si no puedes sobrevivir, es decir, ¿qué sentido tiene? Es decir, no puede ser que la mentalidad de compromiso con la tierra venga por el snobismo. Es decir, ¿qué me estás contando? Es decir, es como cuando te llama una gran empresa y vas allí y lo único que pretendes es evidenciar el problema para que tomen cuanto antes la solución. Y la solución la tienes en casa, solo tienes que darle para adelante. Y es muy sencilla. Y a veces duele decir esto, ¿no? Pero yo creo que nosotros como personas tenemos muy poco que decidir, ¿no? Incluso de lo que comemos, ¿no? Es decir, lo único que tenemos que comer es lo que hay en el entorno. Es decir, a ver, esto de que te pregunten qué quieres para comer, eso ya debería sobrar, ¿no? Es decir, yo creo que si aquí estamos en una tierra donde hay una serie de alimentos, nuestra responsabilidad es comerlo. Hay dos maneras de comerlo, o por la fuerza, que va a pasar, o de buen rollo. Y de buen rollo, pues a lo mejor nos tienen que montar una película, ¿sabes? Divertirnos, porque al final lo queremos comer, pero es un acto de pasarlo bien. Yo entendí siempre que la gastronomía se estaba equivocando, ¿no? Aquí estamos, si la técnica, si a ver quién es el gurú más grande, pero en todo, también soy lo de las universidades, deberían ir a lo que hace falta son manos. Es decir, no estoy en contra de la educación, que quede claro, pero menos tecnicismos y más realidad, ¿no? Es decir, más implicación. Entonces, esto para mí es volver a la normalidad. Es decir, es que sencillo es comer con las manos, pasártelo bien, que al final es lo que vamos a dejar. Es decir, al final estamos de paso. Entonces, vamos a pasarlo bien y jodiendo lo mínimo posible el entorno y a la gente y a las personas, ¿no? Es decir, que al final hay gente que está de tu lado que le podrías de alguna manera dejarle el camino un poquito mejor, ¿no? O qué pasa aquí estamos siempre con la misma situación, con la ganadería, ¿no? Aquí siempre yo pienso en la vaca, ¿no? Vamos a ordeñar la vaca todos hasta que no dé una gota más, ¿no? Eso se aplica en la economía, se aplica en el medio ambiente, se aplica en todo. Entonces, bueno, yo concluyo un poco la historia esta que simplemente si somos gente normal, pues ya esto estaría más que superado. Porque al final, a ver, ahora queda muy bonito, ¿no? Que te llamen, que gracias por llamarnos, ¿vale? Pero que te llamen para pasearte con la experiencia por todos los circos, que ya fuimos a la cumbre del clima, a la otra, no sé qué, a no sé cuánto, te paseen por todos los circos, pero ese no es el objetivo. A ver, el objetivo es que cuando hace 30 años hacías esto eras un puto loco. Te llamaban de todo, pero vamos, una secta maligna que quiere que se coma verde o que quiere que las vacas estén en el bosque en vez de un establo. A ver, es que no lo entiendo. Es decir, me cuesta en mi racionalidad, no sé, llámame básico, pero no entiendo toda esta movida. Entonces, bueno, ahora el tema este de la moda de la sostenibilidad, no sé si es bueno o si es malo. Ahí lo dejo. Pues en vuestro caso, José, tenéis también, bueno, un modelo empresarial que está muy ligado al sector primario, ¿no? A los pequeños productores. Porque a veces también desde fuera puede parecer que bueno, grupos de restauración tan grandes están más desligados del sector primario y, bueno, vosotros, justo los que estáis aquí, sois el claro ejemplo de que no. De que otra forma es posible. ¿Cómo se gestiona eso? ¿Cómo a nivel logístico de proveedores de producto? ¿Cómo trabajáis? Eso es muy sencillo. Cuando decidimos esto es lo que hay, punto. Es decir, primero decidimos que viniera gente y conseguimos que vinieran más de 4 millones de personas. Bueno, algo hicimos. Y luego dijimos, a la fiesta, muy bien, venimos todos, pero ¿quién paga la fiesta? Aquí vamos a hablar las cosas por su nombre. Entonces dijimos, vale, aquí lo importante es la huella que vas a dejar, ¿no? Es decir, venimos, vamos a la fiesta, consumimos lo que sea. No, esto no vale. Al principio no se le puede decir a la gente, no, que te voy a dar lo que me da la gana. Tú no tienes ningún poder de decisión sobre lo que vas a comer. No se lo puedes decir directamente. Pero si los pones en modo fiesta, igual se olvidan hasta de lo que van a comer. Entonces ahí es donde empiezas, ¿no? Dices, proveedores locales. Y dices, mira, esto, cuando le vayas a un proveedor local, le digas lo que tiene que hacer, te va a llamar loco. Entonces empezamos al revés. Nosotros, aquí Chus y yo, después de
sabemos lo que es la hostelería o lo intuís, ¿no? Muchas horas, todo eso, ¿no? Después de todo ese esfuerzo, pues cogimos 10 hectáreas de terreno abandonado, al lado justo de donde está nuestra casa, nuestro restaurante, nuestra vida, nuestra filosofía de vida, digamos, ¿no? Y dijimos, vamos a cultivarla, con 2 cojones. Y la carta se hace en base a lo que tenemos. Es decir, ¿qué hay? Pues eso es lo que se come. Y ahí aplicamos ingeniería alimentaria, ¿no? Es decir, se come hasta las hojas. ¿Cómo? Ya te inventaré una fórmula. Viene, somos muy locos y nos dicen, eso es imposible. No te preocupes. Empezamos, tempura residuo cero, para nosotros. Se llama escoger hojas, tallos y lo demás, lo que los demás tiran, y nosotros lo ponemos en una tempura. ¿Y de qué es la tempura? Pues, le ponemos un nombre cachondo. Al final la gente lo come, está buena. Pues ya está. Problema solucionado. Proveedores, cuando ven que tú tienes algo funcionando y le dices, oye, ¿quieres sumarte? Sí, yo lo que quiero es vender y tal, no sé qué. Bueno, pues primero vamos a su casa. Qué fácil es saber si el proveedor va con nosotros. Abre la nevera. En función de lo que hay en la nevera, ya sabes, el proveedor va alineado con la filosofía o le importa 3 cojones, lo único que quiere es pasta. Muy sencillo. Tú abres la nevera y ves dónde está la conciencia y el compromiso. Con lo que hay en la nevera es muy sencillo. Si abres la nuestra no hay nada. No hay nada, prácticamente. Porque a mí me cuesta poco ir a pastar o ir a recoger lo que sea. Esa es la filosofía. Entonces al final te vas quedando proveedores. Te sobran los dedos de las manos. Eres tú y la gente que entiende que tú eres una solución al problema. ¿Que el problema cuál es del productor? Que el mercado dicta sentencia. Te dice que solo se come la pechuga. Entonces te sobró el 80% del pollo. ¿Qué no sabes hacer con él? Y yo digo, bueno, pues la solución para popularizar nuestra gastronomía, pues los urbanitas que se coman la pechuga y nosotros nos comemos el resto. Pues así es un poco como empezó la fiesta. Con los pescadores, lo mismo. Oye, tú vende lo que puedas, lo que no vendas habla conmigo. Y podemos ver cómo en nuestro proyecto de circularidad, es que nosotros siempre pensamos en círculos, entonces ya no entendemos otra situación. Mi abuela me decía, aquí hay que hacerlo todo uno. Tenemos que ser espíritus independientes. Primero hay que creer, luego hay que crear. Y siempre en acción. Si no hay acción, no hay nada. Sí, discurso está lleno el mundo, pero de realidad, lo justito. Bueno, pues al hilo del sector primario, Josep María viene de Bodegas Torres, que bueno, ellos son productores y transformadores, ¿no? Elaboran vino tanto en España como en el continente americano desde hace 5 generaciones. Josep María, ¿cómo vosotros, al ser sector primario, también percibéis los primeros, los efectos del cambio climático? Quería preguntarte un poco sobre esto. ¿Cómo veis que están afectando a las viñas y al vino y al perfil de los vinos? ¿Y cómo fue, cuál fue el punto de inflexión donde decidisteis actuar y empezar a hacer las cosas, de otra forma? Sí, bueno, hace ya varios años que nos hemos dado cuenta que el cambio climático tiene un efecto directo en la viticultura y más globalmente a nivel de todo el sector agrario. Fue en 2008 cuando en realidad empezamos a concretar la estrategia que llamamos Torres and Earth y a partir de ahí nos enfocamos a reducir las emisiones a la par que también nos adaptábamos a este cambio climático y dábamos a conocer esta emergencia climática que en 2008 pues, nadie tenía en cuenta en ese momento. Ahora las cosas han cambiado y bueno, cuando digo que viene de años atrás es porque hace ya mucho tiempo que vemos que la vid o la vitis vinífera, al ser muy sensible a la temperatura, hemos visto cómo este incremento de la temperatura, que inicialmente parecía poco significativo, pues tenía un efecto bastante visible en la vid. Esto se traduce principalmente en que las vendimias se han ido adelantando a lo largo de los últimos años. De hecho, hemos hecho estudios con nuestros propios datos, porque cada año antes de la vendimia lo que hacemos es ir al viñedo y mirar la evolución de la maduración de la uva. Y esto lo hacemos pues, cogiendo un pellizco de uva y con un refractómetro miramos la cantidad de azúcar que tiene esa uva. Esto nos da una idea de la maduración de azúcares de la uva, ¿de acuerdo? Que es lo que luego se va a traducir en grado alcohólico en el vino final. Sin embargo,
la maduración del azúcar no es la única maduración que nos interesa. También nos interesa que se llegue al punto óptimo de maduración de la piel y de las pepitas, porque estas son las que nos van a dar pues, los aromas en el vino final, los fenoles, todos estos conceptos que no son azúcar y que no dependen de la temperatura, sino que dependen del tiempo durante el cual la uva esté en contacto con la cepa. Entonces son como dos maduraciones necesarias que tienen lugar de forma paralela, pero que debido al incremento de las temperaturas, pues cuanta mayor temperatura recibe la vid, antes maduran esos azúcares. Y por ello nos obliga a cosechar la uva a veces antes de tiempo, antes de lo que querríamos, antes de que se llegue a ese punto óptimo de maduración fenólica. Y es por ello que la manera de adaptarnos es intentar retrasar el punto de cosecha, ¿no? Retrasar la maduración del azúcar, que depende de la temperatura. Y bueno, aquí hay un montón de soluciones o de ideas, o bueno, al final es un poco de supervivencia para podernos adaptar a esta situación. Luego, evidentemente, como a todo el sector agrario, pues los fenómenos meteorológicos que cada vez son más extremos y más frecuentes, pues nos afectan a todos y eso afecta a la productividad, ¿no? En Cataluña en concreto, pues estamos en una época de sequía bastante fuerte. Tuvimos unas olas de calor muy extremas en verano, justo antes de la cosecha. Y claro, todo ello pues, hace disminuir la productividad de las uvas, de las vides. Menos disponibilidad de agua, menos vigor, menos productividad. Y esto pasa, como digo, pues, en todo el sector agrícola y lo hemos visto desde los últimos 40 años, hemos visto cómo incrementaba tanto la temperatura en nuestros campos, porque tenemos medidores de temperatura, estaciones meteorológicas, vaya, y cómo esa vendimia se iba adelantando. Y hasta ahora nos hemos podido ir adaptando como hemos podido. Incluso años atrás lo que hicimos fue comprar tierras a mayor altura para buscar ese frescor, esas noches más frías y podernos adaptar. Y por suerte pues nos anticipamos un poco a la situación actual. Ahora mismo la situación empieza a ser ya bastante más extrema. Y pensar que el viñedo, al ser un cultivo leñoso, no es un cultivo que va de un año al otro. Esas vides restan en el campo durante años y años, durante 40 años como mínimo. Con lo cual, cuando un viticultor decide dónde y cómo plantar la vid, sabe que eso va a quedar ahí durante los próximos 40 años. Es una inversión de muy largo plazo. Con lo cual es muy clave pensar bien, adelantarse, anticiparse a estas condiciones climáticas y creerse muy en serio el tema del cambio climático y que no tiene una evolución lineal, sino que cada vez es más exponencial, ¿no? Con lo cual, bueno, yo invito a darle la importancia que requiere y sin ser alarmistas, porque no creo que sea beneficioso, pero poner de manifiesto que el campo va a sufrir y que nos tenemos que adaptar. Josep, también te quería preguntar, bueno, lleváis muchos años trabajando en el ámbito de la sostenibilidad. ¿Podrías compartir con nosotros algunas acciones o proyectos concretos que estéis llevando a cabo en tema de adaptación? Sí, bueno, el hecho de buscar tierras a mayor altura o a mayor latitud, ¿no? Vemos que hay viñedos que se están plantando en Inglaterra, incluso en el sur de Suecia. Bueno, pues son estos patrones climáticos que se desplazan hacia el norte, en el hemisferio norte. En el caso nuestro en Chile, pues nos vamos también un poco más al sur. La posibilidad de plantar nuevos viñedos, pues entonces lo haces en zonas más frescas, lo haces con variedades que se adapten mejor a la sequía, bueno, a todas estas condiciones más extremas. Y esto lo estamos haciendo. También, por ejemplo, espaciar un poco más las filas de las cepas para que haya más disponibilidad de agua y menos competencia. Utilizar portainjertos que sean más resistentes pues a la sequía principalmente. Realmente el agua es el problema número uno, es el problema más importante. Evidentemente una helada fuerte te puede destrozar 50% de la cosecha, pasó hace un par de años en Francia.
pero la sequía es algo que va a ir a más y que afecta directamente a la productividad de la uva, y que para ello pues también estamos construyendo balsas de agua de lluvia, que durante la época en la que no se necesita esa agua, pues por lo menos poder retener el agua de lluvia y utilizarla, si es posible, con riego por goteo en la época necesaria. También, si se puede plantar de nuevo un viñedo, pues hacerlo bajo el concepto del keyline, de seguir las curvas de nivel para aprovechar al máximo el agua que cae de la lluvia. Eso es adaptación pura y dura de nuevos viñedos. Si hablamos de viñedos ya existentes, pues aquí lo tenemos un poco más complicado. Pero bueno, aún y así estamos viendo que si reducimos la masa foliar de la cepa, si bajamos la canopia de la cepa, hay menos fotosíntesis y de alguna forma conseguimos retrasar la maduración, porque de alguna forma se fabrica menos energía para la planta y por lo tanto menos azúcares en la uva. Y otra manera de adaptarse al cambio climático, evidentemente, es pues plantar variedades distintas, variedades más resistentes. En nuestro caso, estamos plantando variedades autóctonas, pero que habían sido olvidadas. Y aquí, bueno, pues un concepto muy en línea con lo que comentaba Rodrigo antes de fomentar la biodiversidad. Es súper importante valorar la biodiversidad porque es la clave para adaptarnos y abrir un poco de miras nuestro entorno y aceptar cambios. Entonces, estas variedades que hemos recuperado, que esto forma parte de un proyecto que no estaba para nada vinculado al cambio climático, sino la biodiversidad dentro del mundo de las cepas, de las vides, y se recuperaron hasta 60 variedades olvidadas en nuestra región, que se encontraban pues, en jardines, en campos olvidados. Nosotros poníamos anuncios en los diarios y cuando alguien identificaba una cepa que desconocía completamente, nos la traía a nuestros laboratorios, mirábamos de identificarla y si no era identificable es que simplemente se había perdido en la historia. Entonces lo que hacíamos es reproducirla, sacarle los virus que pudieran haber, hacerla crecer, vinificarla y ver si tenía potencial para hacer buenos vinos. Y eso ha sido así para 6 o 7 variedades, que además se ha dado la coincidencia, de que se adaptan mucho mejor a estas condiciones de sequía y de esta necesidad de encontrar variedades que maduren tarde, ¿no? Es fundamental y esto lo hemos encontrado y ya lo estamos aplicando. Es una manera de podernos adaptar también. La biodiversidad, ¿no? Como comentábamos antes en las otras charlas, siempre vuelve en todas las conversaciones. Bueno, pasamos ya al mundo de la restauración otra vez. Fede, tú eres chef y asesor gastronómico en Guipúzcoa, ¿no? Un territorio pues, muy ligado a la gastronomía. Y uno de tus tantos proyectos es Diámetro 200, en el que bueno, servís hasta 600 menús diarios con materia prima que viene la mayoría, hasta un 90%, de 200 kilómetros a la redonda. ¿Cómo se construye un proyecto así desde el principio? Y un proyecto con un modelo gastronómico que bueno, no solo da de comer a personas, sino que también cuida mucho todo el proceso de transformación en cocina, ¿no? Porque es bueno, básicamente muy artesanal, muy manual. No, primero decir, gracias por tus palabras, me hacen gracia, me gustan. Yo antes era así, hostias, con esa energía y tal, me han hecho moderarme poquito a poco. Me alegro. Volviendo a lo mío, a ver, vamos, empezando con lo mío. Yo doy de comer en comedores de empresa, que son cantinas. Lo que yo doy son menús diarios y mis clientes repiten todos los días. O sea, están todo el año, están comiendo 219 días laborales, pasan por mis comedores. Bueno, por el comedor, no son míos. Son 4 comedores actualmente.
son más de 800 comidas al día. Dos de los comedores, son 4 comedores, 2 de los comedores son de Orona. Estamos diseñando ya el 5.º comedor, nos vamos a poner en 1000 comidas al día. También gestionamos 2 cafeterías, una que está en el Museo Chillida, que es Lurra, y otra que está en el edificio de Orona Fundación. También hacemos eventos, caterings, alguna asesoría y demás. Lo que quería poner en clave es que yo me dedico a dar menús. ¿Sí? Todo mi concepto, todo lo que yo baso es en un menú bastante barato para empresas. ¿Sí? Porque la alta restauración sostenible, cuando pagan 70, 75 euros, pues es bastante más fácil. En este caso es un poco más, hay más trabajo detrás. No todo el alimento que entra son de 200 kilómetros, ya me gustaría, ¿sí? Pero es imposible. Al tener que dar todos los días de comer, Euskadi, vamos a hablar de Euskadi, Euskal Herria, o me da igual, porque yo también compro en La Rioja, compro en Cantabria, compro lo más cercano posible, no me centro a un territorio. No produce todo lo que yo necesito. No lo produce por temporalidad, no lo produce por orografía, no lo produce porque no hay. Tengo que recurrir muchas veces a alimento industrial. Mis ratios o mis porcentajes son 60-70% de producto local ecológico y un 30% de alimento industrial. ¿Sí? Y lo tengo que decir porque no tengo que esconder nada más, lo digo bien alto y bien claro, porque me permite ese 30% poder destinar más dinero al producto local. ¿Sí? Yo cuando empecé este proyecto en el 2014, empecé con un 30-25% producto local y el resto era industrial, pero yo sabía hacia dónde quería ir y he ido trabajando poco a poco, de ahí que le entiendo perfectamente a él, y he ido trabajando y hemos ido incorporando pues, productores, alimentos y demás. Es el momento ahora en que ya os digo que vamos a rondar los 1000 comidas diarias en un modelo, le preguntaba a él qué es un modelo sostenible, ¿no? Un modelo que está ahora sostenible, vale, pues sostenible. Cuando yo monté el proyecto, que era un poco la pregunta que me has hecho tú, cuando yo monté el proyecto yo puse 3 grandes patas y un montón de patas pequeñitas, pero 3 grandes patas donde se asienta esto. 1, el alimento. 2, los trabajadores, y hay que hablar de los trabajadores siempre que se hable de un modelo sostenible, los que estamos allí atrás también pertenecemos. Y otro, el cliente. Para mí era muy importante el cliente. Y voy a intentar, si me dais 5 minutos, explicar un poquito estas 3 patas grandes, más luego las pequeñitas que hay. El alimento, para mí es muy importante el alimento. Yo creo mi empresa, casualidad, con una cooperativa de productores, o sea que empezamos bien desde el primer momento, la mitad de la empresa es de una cooperativa de productores, y surgimos por una demanda de una empresa que es Orona. Orona hace su espacio, que creo que lo conocéis, en Hernani, grande, su sede central, una Smart City sostenible, crean la energía, tal. Entonces, se plantearon si se podía dar de comer a un colectivo tan amplio de una manera sostenible o local. Bueno, yo surjo porque ellos ponen eso encima de la mesa, se hizo un concurso, yo me presenté, ganamos y en eso estamos. Y es un poco también a la respuesta tuya, de Oñati, no sé qué empresa eres, pero sí que estamos trabajando en estos modelos en los comedores de empresa. Surgimos en el 2014 por una demanda de Orona, como he dicho, y entonces yo cuando les planteo mi idea, yo les digo que es básico y es fundamental el alimento. ¿Sí? Es básico, fundamental el alimento. Yo hablo de alimentos, no hablo de productos, el alimento. Y es básico y fundamental conocer a los productores. Hay que ir a sus casas, hay que ir a sus explotaciones, tienes que conocerles cuáles son su problemática, todo. O sea,
yo conozco a casi todos, porque ya os digo que compro también algo en convencional o industrial, pero conozco a todos y sé lo que sufren, lo que les cuesta, sus problemáticas. Yo a mis productores, que muchos ya son amigos míos, nunca regateamos el precio. Nosotros pagamos un precio justo por lo que ellos me piden, ¿sí? Yo lo que compro siempre que puedo a mis productores es temporalidad. Es lo que yo voy buscando, la temporalidad del alimento. Esto me lleva a conocer de cerca, no todo lo que yo quisiera, porque también tengo que trabajar, no puedo estar todo el día paseando, conocer de primera mano el primer sector, sé cómo está el primer sector y conozco un poquito. Yo estoy en Hernani, conozco un poquito. La otra pata que os decía, para no, luego si queréis me preguntáis o te preguntamos, era los trabajadores. Tenemos la suerte, los que trabajamos en Gurel y Cagay, en mi empresa, y también ahora en Fede Pachanco, que es otra empresa que hemos creado, que trabajamos en hostelería, pero trabajamos con las condiciones de industria. Es decir, trabajamos de lunes a viernes, trabajamos 8 horas, cerramos en Navidades, en agosto, Semana Santa, o sea, es un lujo lo que tienen mis trabajadores. Es algo que yo se lo puedo dar. Para mí es muy importante la sostenibilidad también dentro de las cocinas. Cobramos por ello un sueldo digno y como hacemos muchos eventos, porque nos piden, los eventos hacemos entre los que trabajamos, quién quiere participar, quién no quiere trabajar, una pequeña especie de bolsa de trabajo aparte donde vamos complementando nuestros sueldos desde esos eventos. Para mí era muy, muy importante los trabajadores. Y la otra gran pata que he dicho es el cliente. Nosotros queremos que el cliente, como todos, esté contento, ¿no? Todos queremos que nuestro cliente esté contento. Vale. ¿Cómo consigo yo que mi cliente esté contento? ¿Cuáles son mis estrategias? Mis estrategias es, en mi empresa se busca un beneficio del 5%. Siempre es un 5%. Desde el primer momento, como ha dicho él también, en las empresas sostenibles tienen que dar sus beneficios. Vale, yo busco un mínimo. Ese beneficio que busco es por si hay que comprar un horno nuevo, o bueno, si hay que comprar no, porque los contratos que tengo yo con las empresas a las que voy es que yo no monto las cocinas. Las cocinas las montan las empresas y yo doy servicio. Si se estropea un horno me lo ponen ellos, pero es igual. Si hay que comprar algo, vajilla y demás, pues tener un dinero para poder hacer frente a las adversidades. Hemos tenido una adversidad bastante grande con la pandemia, hemos tenido que se ha vaciado la bolsa que tenía, ahora hay que llenarla, hay que tener esos beneficios. Sí. ¿Qué pasa con el resto de los beneficios? Que yo los dedico a comprar alimento local. Pago un poco más, o pago, no un poco más, pago el precio que hay que pagar por esos alimentos, aunque salgan en un menú de una empresa. Yo hago ese esfuerzo. También hago el esfuerzo de que queda muy mal decirlo así, pero bueno, mis trabajadores, mi plantilla, la gente que trabaja conmigo, estemos un poquito holgados en números de personas. ¿Sí? Estamos un poquito holgados. Porque yo a veces personalizo, a veces hablo de grupo, a veces, porque yo tengo más gente de la necesaria, porque lo que hago es que si alguien se coge de baja, alguien tiene que faltar, no se creen tensiones dentro del equipo. ¿Sí? Entonces, tengo un poquito de más. Y también tengo un poquito de más porque cuando yo recibo ese alimento que he buscado en un principio, nosotros intentamos transformarlo todo. A mí me llega el alimento en bruto, nosotros limpiamos las verduras, las troceamos, las cocemos, las servimos, pero también me llegan las canales de las vacas, a mí me llegan las vacas enteras. Nosotros deshuesamos, despiezamos, tal. Nosotros hacemos la pasta, nosotros hacemos los helados, nosotros hacemos el pan. Intento transformar. Para eso necesito un poco más de gente y a veces gente un poco más especializada. ¿Sí? Carnicero, hacemos los embutidos, o sea, intentamos elaborarlo todo. ¿Sí? Entonces, ahí está la parte de mis beneficios. Renuncio a mis beneficios. ¿Para qué?
para comprar pyme alimento local, mi gente esté contenta. ¿Para qué? Para que mi cliente esté contenta, reciba un buen servicio. ¿Eso qué hace? Que los contratos se firmen, se renueven. Ahora en Orona hemos renovado en el 21 otros 7 años más. Yo puedo dedicar 7 años más a devolver, a cerrar ese círculo de la compra de alimento local y bueno, cerrar el círculo. O sea, en realidad es un poco lo que Orona quería, ¿no? Comprar Orona, y se han sumado otras empresas ya. Con el hecho de comer, devolver el dinero al primer sector. Sí, a grandes rasgos, esto me suele costar 2 horas de tal. Lo cuento. Un ejemplo real muy interesante y del que tenemos mucho que aprender. Bueno, Pablo, seguimos con la restauración, pero también desde otro prisma, ¿no? Desde el de la Fundación Ecodes. Vosotros en este caso estáis muy orientados a la acción. Habéis puesto en marcha diferentes iniciativas que llevan como la coletilla por el clima, ya sea ayuntamientos por el clima o comunidades por el clima, y en este caso también hostelería por el clima. ¿Nos puedes contar un poco en qué consisten estas iniciativas, estas acciones y, bueno, en concreto las relacionadas con gastronomía? Muchas gracias. Bueno, lo primero, yo soy de Donosti, aunque vivo en Zaragoza, con lo cual nos llaman mañostiarras y es un gusto estar en Donosti hoy, ¿no? En realidad yo voy a hablar de la agenda. Me toca ser aquí. Sí, lamentablemente acabo de volver de Egipto, he estado 2 semanas en la cumbre del clima y espero que eso no me condicione y sea uno de los malos del día de hoy. En todo caso, nosotros lo que hacemos y lo que buscamos es esa pregunta de qué era un comedor sostenible, ¿no? Nosotros, sobre todo, trabajamos en la parte de proceso, no tanto en la parte gastronómica, sino en la parte de proceso y, sobre todo, en lo que supone la huella de carbono del sector de la hostelería, de los establecimientos. ¿Y para qué? Fundamentalmente para 2 cosas. Una, para descender las grandes políticas que se tratan en una cumbre del clima, el Acuerdo de París. ¿Qué es el Acuerdo de París? Pues una cosa que se firmó en 2015 que parece que se interpela a todo y habla del 2050. 2050, pero sí que ser ya. Sí, yo voy a estar muerto. O sea, ¿qué es esto, no? Lo que buscamos es descender el Acuerdo de París a la realidad de un establecimiento de hostelería, a la realidad de un negocio de hostelería. Y poder incidir lo que supone ese objetivo del Acuerdo de París de los 2 grados, que son 2 grados. Bueno, que a final del siglo no aumente la temperatura del planeta por encima de los 2 grados. Y ya, como si eso fuera fácil, decimos, y además, a ser posible que no sobrepase el 1,5, ¿no? Bueno, pero si ya el propio acuerdo marca 2 objetivos, ya esto ya me lía bastante, ¿no? En definitiva, lo que nosotros buscamos es que los establecimientos de hostelería se conviertan en protagonistas de la acción, porque lo que creemos es que si Naciones Unidas marca y dice que estamos en la década decisiva, estamos en la década de la acción. Vale de hablar, vale de 2 semanas discutiendo un acuerdo que se tiene que realizar 24 horas después por la noche, que ya se llegan a los acuerdos por cansancio. Es decir, venga ya, que sí, que nos vamos de aquí, firmamos lo que sea. A nosotros no nos interesa tanto eso, sino lo que nos interesa es, en realidad, la acción que de abajo arriba permite arropar, apoyar, ayudar, complementar y, sobre todo, empujar a que bueno, pues los acuerdos climáticos efectivamente se vean en la práctica. Y en ese sentido lo que buscamos es el protagonismo, en este caso, de la hostelería. ¿Por qué? Nosotros somos una fundación. Yo me dedico a temas ambientales, no soy hostelero, con lo cual necesitamos la acción real de la hostelería para que cuente lo que está haciendo y para que se convierta en un protagonista de esa acción. ¿Cómo? Pues llevando a la práctica la acción climática. Nosotros desde Hostelería por el Clima lo que hacemos es 3 cosas fundamentalmente. Ayudar. ¿Cómo ayudamos? Acciones climáticas, lo que suponen en reducción de emisiones. Sabemos que la hostelería no es un gran emisor. Estamos hablando de 90 kilos de CO2 por metro cuadrado, más o menos, de establecimiento. 70% es el consumo energético, en la mayoría de los casos consumo eléctrico. Las decisiones son fáciles a la hora de poder implementar esas emisiones netas cero que marca el Acuerdo de París para alcanzar ese 1,5 a final de siglo. Es relativamente sencillo. ¿Qué es lo que ocurre? Hemos perdido la narrativa. Y lo que necesitamos es conseguir que la narrativa ponga en valor el trabajo que se puede realizar desde cualquier
en este caso sector de la economía, en el caso del Estado, 300 y pico mil establecimientos de hostelería, no es cualquier cosa y posiblemente sea una de nuestros sectores económicos más potentes. Y sobre todo porque el sector de la hostelería tiene una gran capilaridad. No hay una manzana de nuestras ciudades, no hay un pueblo en nuestros territorios que no tenga un establecimiento de hostelería. Y bueno, somos gente de bares, ¿no? Terminamos en un bar de una u otra manera y terminamos hablando con los hosteleros, las hosteleras, que nos lanzan mensajes, nos pueden lanzar mensajes de acción. ¿Por qué? Bueno, lo sabéis vosotros mejor que yo, estamos en un momento de crisis energética, de muchas crisis, pero desde luego una energética, ¿no? Con lo cual cualquier ahorro de costes es importante. Los establecimientos de hostelería, nuestra experiencia es que ya están haciendo cosas, muchas cosas, porque su propia supervivencia les va en ello, ¿no? Nosotros le ponemos simplemente el punto climático para convertir lo que ya están haciendo en un valor adicional, en este caso en la acción frente al cambio climático, para que se sientan orgullosos además de lo que están haciendo y animen al resto de la sociedad para ello. A través de Hostelería por el Clima, hosteleriaporelclima.es, una página web libre de acceso gratuito, tenemos herramientas para poder generar todo el proceso de acción de un establecimiento de hostelería, insisto, en esta parte más de procesos, ¿no? El que quiera hacer poquito, saber que lo que está haciendo, qué impacto tiene en cuanto a reducción de emisiones. El que quiera hacer mucho, calcular su huella de carbono, alcance 1, alcance 2, sí, acabo de entrar en la jerga climática, la que nos entendemos nosotros, pero en definitiva, identificar 5 o 6 consumos que se generan en una estación de hostelería que te permite ver cuáles son las emisiones que estás generando, fundamentalmente para poner una hoja de ruta. Y la hoja de ruta es reducir las emisiones. El Acuerdo de París marca 2 cosas a nosotros que estamos aquí en la Unión Europea. Hasta hace 4 días nuestro objetivo era reducir las emisiones en un 55% para 2030. En la Cumbre del Clima, la Unión Europea sí subió un 2% más y nuestro compromiso es de un 57%. Básicamente porque Suecia ha dicho que, bueno, que a lo mejor no cumple con lo que marca con su cambio de gobierno. Pero el objetivo en la Unión Europea es un 57% de reducción de emisiones y el objetivo de las emisiones netas cero para el año 2050. No podemos esperar. La hostelería tiene que ser un motor porque es sencillo el cambio. Por ejemplo, simplemente con una modificación de tus consumos energéticos a energía renovable, puede reducir un 70% tu huella de carbono, teniendo en cuenta que desde nuestros cálculos ese es el entorno más o menos que está haciendo. Ayer en Granada, una empresa granadina que tiene 20 establecimientos en Granada, ha puesto en marcha, no conozco otro, la primera comunidad energética local desde su propio establecimiento y está dando servicio con energía renovable, bueno, pues a un entorno en su planta de producción. Lo que buscamos es precisamente esto, poder poner en valor la acción de la hostelería para que se convierta en ese motor necesario para poder entender qué es el Acuerdo de París. Muy bien. Muy interesante. Luego seguiremos por ese mismo tema. Pasando a José otra vez. En temas de cambio climático, ¿vosotros habéis percibido ya algunas de las consecuencias en la producción, en el abastecimiento de materia prima o todavía no? A ver, que claro, esto todo es un melón muy grande, y tenemos poco tiempo. A ver, nosotros cuando realmente nos tomamos toda esta película de o es así o no es, pues no sé, en el 2006, 2007 más o menos, cogimos un poco una filosofía de decir, aquí no puedes estar desintegrado, que aquí vivimos que cada uno mira para su culo, nada más. Entonces aquí hay que meterse en todas las capas y aquí hay que hablar de crecimiento, donde toca, la permacultura forma parte de ese estudio también, de ver un poco la integración, lo que hablaba el chico este de Ecuador me parece fantástico porque es un poco también la filosofía que nosotros venimos practicando desde siempre, ¿no? Esa conexión con todo el entorno, la biodiversidad, seguridad alimentaria, además, personas, claro, evidentemente, pero a ver, nosotros valoramos que el beneficio de la empresa nosotros ni lo tenemos en cuenta, lo único que tenemos en cuenta es que tienes que ser sostenible y todo lo que nosotros hacemos es para y por, es decir, nosotros desde que nos lo planteamos, o prácticamente desde siempre, a ver, tenemos una casita
que la hicimos nosotros con material reciclado, nos dieron un premio. En ese momento ya éramos gurús de la bioconstrucción, era la primera que hacíamos, pero no la tomamos en serio. Entonces, bueno, fue premio de arquitectura, de bajo impacto, no sé qué. Bueno, empezamos con esa película, pero lo que teníamos muy claro es que nosotros teníamos que participar en todo. Y eso es crear multidepartamentos. Por eso nos obligó a crecer un poquito para poder darle de comer a todos esos departamentos. Entonces, porque si tú creas, primero tienes que creer, eso es la base, pero después tienes que crear. O sea, si esperas que alguien te lo venga a hacer, olvídate. Entonces ahí empezó la filosofía. Luego, pues vamos al campo. Entonces empiezas a llegar al campo, empiezas a ver las necesidades que tiene el campo. Las necesidades que hay de conservar la biodiversidad, las razas autóctonas y demás. Entonces, evidentemente, todo ahí... A ver, las cosas estaban de una manera, se veía venir el problema y muchos problemas no llegaron porque ya hace 15 años que ya cogiste el camino de evitar ese problema que lo verías venir. Es decir, a mí hay una cosa que me parece muy importante en este mundo, que es si realmente eres una persona analítica y entiendes todo, circulitos, todo tiene que estar interconectado, ¿sabes? Tiene una visión así súper crítica, que no es enfadada con el mundo, ni catastrofista, si no, no estaríamos aquí. A ver, si hubiéramos todo perdido, no estaríamos aquí. Una cosa es aplaudir a todo lo que se hace como bien y bueno y maravilloso, y otra cosa es decir, vale, las cosas hay que hacerlas de otra manera, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ya caerán por su propio peso. Y luego pues estamos nosotros, que somos un poco esos activistas, como cuando entras en un gran equipo de gente, decías tú, consultoría, en Galicia, comedores de índices. No, nosotros llevamos los comedores de índices a nivel nacional, pero no darle de comer a la gente, no es nuestro objetivo, sino que esa gente, bueno, vea... a ver, hay una cosa que nosotros tenemos muy claro, que en el cambio climático y en todo, lo que no se mide no existe. Entonces, lo primero que hay que medir. Nosotros cuando parecíamos que andábamos con taparrabos allí en nuestro rollo, parecíamos prehistóricos porque comíamos con las manos y el suelo era de tierra y por allí había animales y tal, y hacíamos una fiesta cojonuda, pues fue el primer restaurante, creo que tuvo una PDA, y donde se contaban las personas que entraban, las horas, lo que comían, cómo se comportaban, porque de esa curiosidad por saber lo que está pasando a tu alrededor es donde realmente puedes aprender a anticiparte con las soluciones a posibles problemas. Es que aquí funcionamos en este mundo al revés. Primero viene el problema y luego le pagamos a 50 gurús y le damos dinero para que hagan proyectos de investigación para cuando eso ya estaba solucionado, si fueras al campo a ver el problema que había hace 20 años y ya tuvieras un poco ese punto de vista crítico y porque, a ver, ahora vivimos en la dopamina esta que nos meten ahí, nos emboban y no tenemos esa capacidad de estar continuamente resilientes, buscando soluciones, espíritu crítico, reflexión, nos juntamos, pero nos juntamos para solucionar problemas, no para qué guapo estás, qué bien te queda el pelo, no sé qué, ¿no? A ver, vamos a ser un poquito más productivos, ¿no? Entonces nosotros vimos la productividad como eje, ¿no? En ese aspecto. Entonces el cambio climático, nosotros ya lo vemos hace mucho. Entonces ahora lo único que podemos hacer es ajustes, ajustes, ajustes. Y un gran problema que nosotros vemos en la sociedad, lentitud. Tú llegas a una gran corporación o a una administración y todo es, no, cambia la marcha. Cambia la marcha. Si el problema está aquí, la solución te pongo 10 encima. Ahora, tú coge cualquiera, tú pagas. Ahora, pero la solución está aquí. Pasa que nos acostumbramos a ser poco directos, ¿no? Es decir, cuando habla la gente debe pensar que estoy enfadado, que hablo a hostias. Es que pienso en gallego y entonces me cuesta, ¿vale? Tomarlo como eso, pero... A ver, la situación está en que tenemos que hacer cosas y el cambio climático ahora mismo está en un punto donde hablar de él no aporta nada, creo yo. Hay que hacer. Lo que hay es que coger el toro por los cuernos y buscar las soluciones. Y hay soluciones que son muy sencillas, muy sencillas. Nosotros lo vemos todos los días. Pero claro, una cosa es vivir con eso, vivir con ese espíritu comprometido y otra, es decir, hay un chiste que decían, el cerdo y la gallina, ¿no? Es decir, uno vive implicado y otro comprometido.
Es decir, ahí está la cuestión, ¿no? Porque el que está implicado forma parte, pero el que está comprometido es que para hacer el chorizo hay que cortarle la cabeza al cerdo. La gallina está implicada, pone el huevo y sigue su vida, ¿no? Pues aquí está un poco la situación, está un poco por ahí, ¿no? ¿Queremos meternos de verdad? Si nos queremos meter de verdad, hay que asumir las consecuencias. Ahora, ¿quién está dispuesto a asumir las consecuencias? Esa es la película, ¿no? Es decir, nosotros cuando vamos a un sitio muy grande, nos llaman activistas dentro de los consejos de administración. ¿Por qué? Pues nosotros vamos ahí, mira, esto es lo que hay. Evidenciamos lo que hay. Ahora, ¿qué hacemos? Pues ahora hay un montón de caminos a seguir. ¿Empezamos por aquí? Vale, mejoría. Perfecto. Vamos midiendo y todo el mundo está contento porque hay una mejoría. Pero no hay verdades absolutas, ni hay, ya estamos en el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? No hay objetivo. El objetivo es mejora, 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 mejora. Porque por mucho que mejoremos, seguimos mal. Es la conclusión. Pues habrá que ver cómo lo hacemos mejor. Paso con Josep María en tema de, bueno, de vino, de viticultura, de vuestro sector. ¿Qué retos se presentan, bueno, en este contexto que ya es real, en el contexto de cambio climático? ¿Qué barreras y qué oportunidades se presentan? Por ejemplo, antes comentabas que, bueno, vosotros ya estáis trabajando con variedades antiguas que hasta ahora no estaban en el mercado, no las conocíamos. Esto puede cambiar también en el marco de las DOs, de las denominaciones de origen. Cuéntanos. Sí, seguro que va a cambiar mucho en los próximos años. Va a ir muy deprisa. Hay ya algunas denominaciones de origen en otros países que están abrazando nuevas variedades que antiguamente no eran aceptadas, porque hay que cambiar, hay que adaptarse. Bueno, como la barrera principal es cómo incrementar la resiliencia del sector primario, ¿no? Poder hacer frente a estos cambios sin perder ni dinero ni la cosecha en el intento. Y esta resiliencia se puede conseguir, o nosotros, de algún modo, el camino que estamos siguiendo es abrazar la viticultura regenerativa. Es un concepto, el concepto la palabra es nueva, el concepto no lo es, pero básicamente es como una evolución de la viticultura ecológica. Nuestros viñedos que son ecológicos, este tipo de práctica, digamos que no es suficientemente holística y solo mira pues qué tipo de productos estamos poniendo en el campo. En cambio, la viticultura regenerativa lo que busca es incrementar esa resiliencia, es mantener la vid o cualquier otro cultivo al que se le aplique la regenerativa en buenas condiciones de salud, que el suelo sea fértil, incrementar al máximo la biodiversidad, tanto a nivel de microbios o de microorganismos como incluso a nivel macro, como a nivel de fauna. Y todo ello también tiene pues unas ventajas, que es que al tener un suelo más fértil con mayor materia orgánica, lo que conseguimos es retener mejor el agua, con lo cual esto aumenta la resiliencia y la adaptación a periodos de sequía. Y por otro lado también lo que se consigue es que se secuestre carbono. Al final esa materia orgánica que se incrementa en el suelo es porque proviene pues del aire que conseguimos capturar, y esto lo hacemos a partir de lo que se llaman unos cover crops en inglés, que son unos cultivos de cobertura que se ponen entre las hileras de las vides y que pues de alguna forma ayudan, por un lado, a incrementar la biodiversidad, que no sea un monocultivo, permite que haya más insectos, más vida, el suelo más rico y más sano, y por otro lado pues también hacen esa función de absorber CO2 del aire. Con lo cual el sector agrícola ahora está un poco en la punta de lanza, en el sentido de que tiene un gran potencial de absorber emisiones de CO2 de forma natural y mantenerlas en el suelo. También es importante mencionar que estas técnicas no son de un día para el otro, ni tampoco hay que olvidarlas al cabo de unos años, cuando ya se vea que esto más o menos funciona. Hay que mantenerlas en el tiempo, hay que mantenerlas para que siga habiendo esa materia orgánica y no se desprenda de nuevo al aire. Otra técnica dentro de la regenerativa,
que es un cambio muy grande respecto a la viticultura convencional. Imaginaros un viñedo en invierno, cuando ya no hay hojas en la vid. La mayor parte de ellos es un terreno casi desértico, ¿no? Entre las hileras de cepas, lo que se ha hecho es pasar el tractor, se ha labrado al máximo, y eso es una práctica que se sigue haciendo, pero nos hemos dado cuenta que no es lo mejor, ¿no? Que lo ideal es que el suelo se mantenga verde el máximo tiempo posible, que siga acumulando carbono, que siga permitiendo esa biodiversidad. Y el hecho de no pasar el tractor o pasar lo mínimo de forma muy superficial, pues permite, por un lado, evidentemente, consumir menos diésel, ¿no? Y por otro lado, pues también asegurar de que ese acolchamiento de esa primera capa fértil, que son esos primeros 10 centímetros de suelo, pues sea fértil, alto en carbono y sea que esté en buenas condiciones. Y me gustaría también destacar, yo creo que el sector del vino, que está súper vinculado al sector de la hostelería, pues romper una lanza en su favor, en el sentido de que hay muchas bodegas que estamos comprometidos en luchar contra el cambio climático y queremos que el vino sea un símbolo de esta acción climática. En línea con esto, desde Familia Torres fundamos, antes lo decías en la presentación, el International Wineries for Climate Action, que esto es un grupo de bodegas, ahora somos unas 40, de todo el mundo, con la idea de promover esa acción, de pasar a la acción, que es lo que comentabais justo antes, ¿no? Conocemos perfectamente qué está sucediendo a nuestro entorno, el por qué, y ahora hay que pasar a la acción. Es decir, empezar a reducir la dependencia a los combustibles fósiles, hacerlos desaparecer, y en cuestiones más complejas, como el uso de fertilizantes, de productos en el viñedo y demás, pues aquí sí que ayudarnos entre todos para reducir de forma lo más rápida posible esa dependencia que aún puede haber. Y la regenerativa puede ser una buena ayuda. Y un poco con este vínculo con la hostelería, yo quisiera destacar que hay, por ejemplo, restaurantes que nos están poniendo en valor estas bodegas que formamos parte de IWCA, que son las siglas de la asociación. Y, por ejemplo, hay el restaurante Nectaria en Barcelona, en cuya carta de vinos pues tiene un apartado para los vinos de esta asociación. Creo que si se intenta poner en valor estas buenas prácticas o estas buenas intenciones, pues será bueno para todos. IWCA, aparte de formar este grupo para compartir buenas prácticas y promover el cambio, lo primero que hacemos es un poco la llave de entrada a este club, es que tú midas correctamente tus emisiones, alcance 1, 2 y 3, que lo audites y que te comprometas a reducirlas. Entonces, bueno, sabemos que es básico, primero medir para luego poder pasar a la acción, y ahora ya estamos en ese punto de pasar a la acción y lo más rápido posible. Pero interesante. Vale, ya, bueno, casi terminando, pues nos echa el tiempo encima. Fede, antes nos has contado, bueno, el modelo, cómo has creado tu modelo y un modelo que también es económicamente rentable, que a veces se duda de esto. Pero bueno, en el camino quizás hayáis vivido algunas dificultades. ¿Qué barreras habéis encontrado y qué aconsejarías a alguien del sector de la gastronomía que quisiera empezar ahora bueno, a recorrer un camino como este? Dificultades unas cuantas. Pues cuéntanos para que nos preparemos. Te voy a contar algunas anecdóticas y otras serias. Anecdóticas, la que más gracia me ha hecho hasta ahora, pero que nos cuenta un poquito cómo es la gastronomía. Yo traje a un exalumno mío de la Escuela Irizar para que me llevara a Chillidale con Lurra. Es algo importante, yo le doy mucha importancia por dónde está, por lo que es, por el altavoz, qué significa y tal cual. Entonces yo le traje a este altísimo cocinero, ahora es socio mío, y un cocinero pues eso, que había estado en restaurantes, hoteles 5 estrellas en Suiza, Colombia. O sea, al mes de traerle a Lurra me dice: Fede, me voy, paso de ti, paso de tu filosofía, me voy. Digo, hostia,
¿Por qué? Porque no te entiendo. No sé qué cojones quieres. Digo, porque cada vez que te hago una propuesta de menú, cada vez que te digo algo, tal, me echas para atrás, me cambias todo y tal. Dice, Lucho, muy fácil. Muy fácil. Lo que quiero es muy fácil. Y esto va unido, esta anécdota, va unida. Yo he sido formador de una escuela, 15 años en la escuela Irizar, y actualmente estamos haciendo una reflexión. La escuela Irizar se ha cerrado, falleció don Luis, estamos haciendo una reflexión de cómo hemos estado estos años y ahora termino la anécdota. Y nosotros hemos creado 32 años de vida tenía la escuela Irizar. Hemos creado cocineros, hemos creado unas generaciones de cocineros equivocados. Les hemos enseñado mal, muy mal les hemos enseñado. Y esa reflexión nos las estamos dando cuenta ahora. Nosotros y muchos cocineros, cuando plantean una carta, y ahora ya me voy acercando a la anécdota, cuando plantean una carta, lo primero que se hace es un diseño del plato, cómo se va a servir, el color, incluso hasta en qué plato se va a servir, tal, y a partir de eso se va hacia atrás. Y lo último es el alimento, ¿no? Ah, bueno, el alimento, vale, pues mira, pues llamamos a este, ya nos lo trae, Hostias, Lucho, lo que quiero es que bajes a Carabeleco, a la finca agroecológica con la cual nosotros colaboramos, que bajes allí una vez a la semana, que veas lo que hay y a partir del alimento hagas el menú o la carta o la oferta. O sea, hemos estado creando, iba a decir monstruitos, hemos estado creando unos cocineros totalmente alejados, separados, desconectados de la tierra, del alimento, de la producción, del primer sector, tal. Ha sido equivocado. No tenemos tiempo para cambiar a esos cocineros. Bueno, y ahí tenemos los resultados que tenemos. España es de lo mejor que tenemos y tal y cual. Y nuestro compromiso que estamos ahora planteándonos es hacer una escuela de cocina en mitad de una huerta con animales y que el cocinero tenga una relación directa día a día con lo que se produce y cómo se produce. Cuando sepa, es lo que decía él, no hay que llevar la universidad al campo, cuando sepa el cocinero lo que cuesta y cómo se produce y lo que es y la temporalidad y tal y cual, estaremos ganando mucho en la hostelería. Esa es una de las anécdotas. La otra anécdota o la otra dificultad grande ha sido esta maldita pandemia de las narices, ¿no? O sea, las pérdidas han sido millonarias, o sea, bestiales. Pero bueno, yo tengo la suerte de que detrás está Orona y me han demostrado que el compromiso que tienen es real. Y ellos me han ayudado a salir, me han puesto facilidades y tal y cual. Eso hace que hay empresas también comprometidas con la alimentación y con el primer sector. Dos anécdotas. Vale, ¿qué decirles a los jóvenes? Que si lo van a hacer, que sea de verdad. Que sea de verdad. Que sea un compromiso real con el alimento. Que no vayan... Antes habéis usado una palabra que me hace gracia, yo en inglés y mis nuevas... green, limpieza verde, ¿no? Greenwashing. Importa un cojón. Si lo haces, hazlo de verdad. Si lo haces, hazlo de verdad. O sea, que tu compromiso con el alimento, con el productor, con tu familia, con lo que tienes alrededor. Aquí todos, si somos de aquí, tenemos un amigo que tiene un caserío, que es productor, que tal y cual. Al final es cerrar ese círculo entre nosotros. Hostias, si lo vas a hacer, hazlo de verdad. Me da igual que sea pequeñito. Hay un montón de bares ahora, bares o bistrop, o no sé cómo se les denomina ahora, tascas,
en Donosti que están empezando a hacer esas cosas. Hostias, están empezando los pequeñitos a poner la zancadilla a los grandes. Me encanta. O sea, Muy bueno, bien. eso es. Que lo hagan de verdad. Pues Pablo, antes comentabas que bueno, el sector de la gastronomía es bueno, estratégico, sobre todo también por el efecto tractor que tiene, ¿no? Desde CODES, ¿qué os habéis encontrado? ¿Es un sector que está preparado? ¿Es reticente? ¿Qué pulsación habéis vivido? Sí, bueno, yo creo que hay un tema en el sector de la hostelería que es el mismo que nos encontramos en la sociedad en general, ¿no? Es la procrastinación propia del ser humano, ¿no? Entonces, a partir de ahí, vamos descubriendo nuevos conceptos. Ahora se habla de la ecoansiedad, ¿no? La ecoansiedad se combate con acción, o sea, vale tonterías. Y esta es una clave fundamental. Yo creo que en la narrativa de la hostelería, evidentemente, no está el tema del cambio climático y eso es una barrera importante, ¿no? Además de esto, yo creo que unido a todo, a que no está dentro de su narrativa, es que no es un discurso sexy. Somos unos pesados. O sea, no, esto está fatal, ahora el coche eléctrico, ahora la bicicleta, no sé qué. Siempre el mensaje es bastante negativo en general, aunque intente ser positivo, ¿no? No es un discurso sencillo. 6 gases de efecto invernadero, TCOE, que es la E equivalente. Dios mío, el 1.5, el 2, las emisiones de tercero, pero ¿qué son emisiones de tercero, ¿no? O sea, es un mensaje que cuando tú estás trabajando en la hostelería, pues queda muy alejado, ¿no? Y además, como hemos hablado, los plazos interpelan, 2030, 2050, finales de siglo, pero sí, mi objetivo es terminar este año y no cerrar el establecimiento, ¿no? Y por otro lado, y unido también a esa falta de estar en el foco, lógicamente, es el compromiso institucional, ¿no? Lo hemos visto ahora en la cumbre del clima. Nosotros no somos tan pesimistas como lo que sale en los medios de comunicación, el fracaso total, ¿no? Sí que es cierto que hay más de 200 acuerdos climáticos que nacen de abajo arriba, que no están vinculados a la negociación climática, que nadie en ningún medio de comunicación habrá de hablar de ellos, ¿no? Y hablan de la obligación que el Estado español tiene para reducir un 30% las emisiones de metano para el 2030. Y otra serie de compromisos similares, digo el del metano porque se ha hablado hace un momento aquí, ¿no? Y pasan totalmente desapercibidos, ¿no? Con lo cual no soy tan pesimista, pero sí que es cierto que ese compromiso institucional a veces te aleja de la propia acción. Es decir, bueno, si esta gente no se pone de acuerdo, ¿por qué me incorpora a mí la responsabilidad? Nosotros creemos que todavía es una cuestión incipiente en un sector que está pensando en otras cosas, lógicamente, y sobre todo después de la pandemia. Pero sí que vemos que es una oportunidad también de salir reforzados en un proceso en el que 300 y pico establecimientos de hostelería a lo mejor son demasiados en el Estado español, donde se han cerrado muchos y posiblemente se cerrarán más, y donde en este momento la crisis energética te hace claramente vincular la acción climática a esa crisis energética, ¿no? ¿Qué se necesita? Lo que vemos nosotros, grandes barreras. Desarrollo digital. Nos hemos encontrado con un sector, hay excepciones por supuesto, pero que el desarrollo digital es complejo. No hay narrativa. Me encanta lo que decía desde Bodegas Torres, utilizar nuestros vinos que tienen calculada su huella de carbono, que son resilientes, introducirlo en la carta para que demostremos y lancemos mensajes y desarrollemos esa comunicación. Y por último, la capacidad climática. La mayoría de las personas con las que trabajamos en el sector, en este momento en Historia por el Clima hay más de 3.600 establecimientos, más de 55.000 acciones climáticas, no tienen esta capacidad, lógicamente tienen otras, ¿no? Y eso es muy, muy importante. Hay que trabajar en el desarrollo de esas capacidades climáticas para fundamentalmente hacer 2 cosas que necesitamos, ¿no? Y para lo que pedimos ayuda al sector, que nos ayuden a movilizar a la sociedad. Perfecto. Yo creo que vamos un poco ya justísimas. Un último minuto por si alguien de los asistentes quiere hacer alguna pregunta, algún comentario. Todos tienen hambre ya. Pues entonces la voy a hacer yo muy brevemente. ¿Qué herramientas echáis en falta, pediríais en un mundo ideal para que vuestros modelos se pudieran trasladar a la gran mayoría de los negocios?
Bueno, yo Muy brevemente. contestar a la ecoansiedad. Yo no tengo tiempo para eso. ¿Sabes? Para los que yo creo que está demasiado sobrevalorado el tiempo libre. Es decir, si al final en vez de tanto tiempo libre hiciésemos algo, pues resulta que ya no habría ni depresivos, ni ecoansiedad, ni hostias. ¿Sabes? Hay muchísimas cosas por hacer y que no necesitas mucho para. Sí. ¿Sabes? Al final es activismo de decir, vale, estoy con esto y vamos hacia donde tenemos que ir, porque no nos queda otra. Entonces, herramientas, hombre, todas las cuantas más mejor. Es decir, Sí. pero lo que tenemos es que ir, ¿sabes? Ir hacia adelante, hacer cosas, acción y más acción. Sí, bueno, en nuestro caso lo que creemos que es fundamental es que las políticas acompañen a la acción. Y en ese sentido se requiere necesariamente que las ayudas al sector vayan dirigidas claramente a lo que marcaba el Green Deal europeo y el plan de recuperación: resiliencia, digitalización y reducción de las emisiones, ¿no? Y esa es una cuestión fundamental que en algunos casos no se está dando. ¿Fede? Herramientas no tengo ni idea. Yo lo que sí se podría hacer es dar oportunidades. A mí me dieron una oportunidad. Esa oportunidad, ya cuando la vi pasar, yo la agarré y dije, hostia, esta es la mía, no la suelto. Desde aquí puedo hacer algo. Yo puse en marcha una empresa con 20.000 euros. Es el momento que facturamos más de 2 millones de euros. O sea, todo ese dinero que volcamos al primer sector es la hostia. Oportunidades. Oportunidades. Yo tengo 54 años, llevo desde, antes he dicho los 14, pero no se puede decir, no es políticamente correcto. Llevo desde los 18 en hostelería y hostias, cuando ves pasar una de estas, la coges. Creo que hay que dar oportunidades. Oportunidades para que los chavales, la gente joven, pueda desarrollar. Claro que sí. Y por último, Josep María. Vale, gracias. Bueno, sí, no quiero entrar en tema de ayudas. Evidentemente las ayudas pues que sean efectivas y rápidas. Por ejemplo, con el tema del agua, ¿no? Que en nuestro sector va a ser muy necesario y hay que estudiarlo bien porque el agua también es limitada. Pero lo que sí que pediría a la administración es que aligeraran mucho todo lo que tiene que ver con la economía circular, que no está regulado. Y en cambio hay muy buenas iniciativas, muchas ideas, pero como no hay un marco normativo se quedan en pilotos o no acaban de ponerse en marcha. Y el tema de la economía circular es muy importante para revalorizar o para reutilizar según qué cosas, ¿no? También, por ejemplo, estamos pensando con la reutilización de botellas de vino, pero también la reutilización del agua de proceso para poder regar, por ejemplo, y no tener que utilizar otro tipo de agua. Cosas de este tipo que falta normativa o hacerla un poco más flexible para poderla aplicar. Vale, estupendo. Es que ricasco. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Gracias.